reiniciar nuevamente con una sesión más esta mañana, con una sesión más sobre Enartes. Gracias a Enartes por abrir este espacio a tantas y variadas posiciones frente a las artes escénicas, frente a concepciones tan diversas, incluyentes y con una posibilidad de realizar proyecciones hacia grupos emergentes, grupos establecidos que están reunidos en esta convocatoria para iniciar y desarrollar una carrera tanto a nivel nacional en algunos casos como a nivel internacional. En esta ocasión hemos invitado a un gran productor, un gran promotor, generador de proyectos muy interesantes, muy exitosos. Sí, se trata de Iván Durán, él es mexicano. Iván Durán es productor y fundador de Stone Tree Records, un sello independiente que desde 1995 ha lanzado un flujo constante de álbumes aclamados internacionalmente, presentando al mundo la música garífuna con artistas como Aurelio Martínez, Andy Palacio y The Garífuna Collective, recibiendo el prestigioso premio Womex junto con Andy Palacio por su trabajo en el disco Guatina, votado por Amazon.com como el álbum número 1 de World Music de todos los tiempos. Iván ha trabajado con artistas internacionales que comparten su visión de ampliar los límites de los estilos de música tradicional y de reinventar los géneros clásicos. Varios de sus proyectos que incluyen esta visión los ha llevado a cabo con artistas de la talla de Calypso Rose, Cobo Town, Youssou N'Dour, Manu Chao, Daniel Michel, Doctor Nativo, Aurelio y The Garífuna Collective, por citar algunos. En 2016 produjo el aclamado álbum de Calypso Rose, Far From Home, en colaboración con Manu Chao y el líder de Cobo Town, Drew González. El álbum fue certificado platino en Francia y recibió el premio Womex 2017 y el premio Victoire de la Musique al mejor álbum de World Music de 2017. Entrando en su tercera década de aventuras musicales, Iván continúa su trabajo enfocado en unir culturas, tradiciones y estilos musicales, todo mientras adopta nuevas formas de música popular. Sí, ustedes ya recibieron una breve semblanza de Iván Durán. De lo más importante, a mi parecer, Iván ha trabajado con un sentido solidario y con una gran vocación comunitaria en estas comunidades que son afroamericanas, descendientes de esclavos dentro del área centroamericana. Allí él ha generado una serie de proyectos y ha llevado, según nuestra concepción, ha llevado desde la estructura misma de la composición de las culturas en resistencia que se han generado conservando las músicas, las tradiciones e incluso las lenguas en esta zona de esclavitud en la época de la colonia, y se preservaron y hemos tenido la oportunidad en México de escucharlos, los hemos traído a México junto con Iván, sobre todo la parte, digamos, de celebración comunitaria. Eso es lo más, digamos, fundamental e importante de su trabajo comunitario. Pero ¿quién mejor que él para describir todo esto en esta charla, en este encuentro de Enartes? Y quiero presentar también al maestro Raúl de la Rosa, experto en músicas diversas,
sobre todo jazz, blues y las músicas nuevas, músicas del mundo, ¿sí? Para que nos acompañe a acompañar a nuestro invitado de esta mañana. Gracias, Iván, por participar en este encuentro. Bienvenido a Enartes. Bienvenido, Raúl. Bien, muchas gracias. Yo creo que es interesante y muy importante que por fin se está dando voz, se está dando importancia a tanto a promotores como músicos, como a géneros, como a festivales que normalmente no son considerados dentro de estos circuitos de difusión, de comercialización y de muchas otras cosas que sabemos que no se hacen. El hablar con Iván, bueno, estamos abriendo una puerta muy, muy importante a él como promotor. Principalmente lo conocemos, bueno, al menos yo lo conozco, por la promoción que ha hecho de la música garífuna, muy, muy, muy presente en nuestro país, por cierto, y que hace ya, aquí tengo la fecha, aquí está, jueves 20 de marzo de 1980, dimos comienzo al primer Festival de Música y Danza Afroamericana aquí en Ciudad de México, con la participación de 10 países: Cuba, República Dominicana, Ecuador, Haití, México, Panamá, Honduras, Perú, Jamaica y Venezuela. Eran festivales insólitos, ahora se les dice alternativos, pero hacíamos lo que creíamos que se debería de hacer y dar difusión a otros géneros, a otras músicas, que pues de no haberlo hecho, tanto lo que se ha hecho en el Olincán como lo que hemos hecho nosotros en los festivales, como lo que ha hecho Iván, no se hubieran dado a conocer. Yo creo que eso es lo importante que hay que resaltar, que a partir de ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Podíamos hablar mucho tiempo de lo que afortunadamente logramos ya hace años, 80, son 20 y 20, son 40 años que trae el primer grupo de música garífuna aquí a la Ciudad de México. Entonces, vamos a ir intercalando nuestras experiencias, comentarios, y pues yo creo que quien es el invitado aquí es Iván, y me sería muy importante que él empezara a dar toda esta referencia, este marco. ¿Cómo se mete a esto? ¿Cómo empieza a trabajar con músicos, con etnias totalmente pues desconocidas en nuestro país, en la cultura general, ¿no? Entonces, pues, bienvenido Iván Durán. Yo creo que lo que has hecho es muy importante. Yo creo que de las personas que puedan ver esto, pues aquí otra propuesta y son otras alternativas, y demostrar que sí es factible. Bueno, primero, que se debe hacer, y dos, que sí es factible hacerse, y tres, que de alguna manera a veces lo único que se requiere es un pequeño apoyo, porque todos estos conciertos, festivales y reuniones y encuentros que hemos hecho nosotros, sí hemos contado con el apoyo, pero el trabajo ha sido muy personal, de tanto Iván como de José Luis, como el mío, y como de tantos otros, o Alejandro Colinas, por supuesto, en este mundo de la promoción de la música garífuna. ¿Y qué es lo que se requiere? ¿Por qué no se hace más? No se necesita más, no se necesitan los grandes escenarios. Hay cosas que van a salir, y eso es lo importante. Ahora, bienvenidos, y pues aquí estamos. Iván. Pues muchas gracias y muy buenos días. Un placer aquí estar compartiendo con ustedes. Sí, pues la verdad es que hay mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. Es cierto que llevamos muchísimos años en esto, pero a mí por lo menos me da la sensación de que cada día es como tenemos nuevos retos, y no es cierto que uno puede descansar en sus laureles, jamás. O sea, porque cada año tiene nuevas. Mira, pues este año con la pandemia, por ejemplo, o sea, cuando pensábamos que todo estaba bien, pum, nos cae esto. Y en la música, pues también. O sea, en todo este recorrido nosotros hemos tenido mucho éxito, pero también muchísimos tropiezos y muchas batallas que todavía no hemos ganado.
y que tenemos que estar al pie de lucha en todo momento, porque esto es aún muy, muy frágil. Yo no he hecho un cálculo, pero a mí me da la impresión de que ya hemos perdido la mayoría de las riquezas ancestrales que existen en nuestros países de la región. Hemos podido salvar algunas cosas, hemos podido excitar a algunos jóvenes a continuar a ver esto desde una nueva luz, pero sí, o sea, es mucho lo que falta por hacer, y eso no lo va a hacer una persona o un sello o un grupo o un artista. Esto necesita un movimiento que creo que todavía no está formado, no está consolidado, y como las grandes revoluciones musicales que ha habido en el mundo, siempre fue una serie de cosas que permitieron que esto pasara, y es cierto que ahora hay muchas oportunidades que antes no habían, por ejemplo, por el internet, por las redes sociales. Es cierto que se puede comunicar mucho mejor, más fácil, pero todavía no se ha logrado, y en este espacio pues todavía hay demasiado ruido que no nos permite que nuestra voz se oiga tan claro como quisiéramos. Pero lo interesante para mí es que todavía tenemos las ganas, y todavía veo las ganas en muchos de los músicos, en mucha gente, y es cierto que es un grupo pequeño, esto no es masivo y quizá nunca lo será, pero los pocos que hay son muy, muy valiosos y tienen una dedicación que ya quisieran otros géneros musicales tener este tipo de fans y este tipo de activistas, ¿no? Que no solo les gusta la música y les interesa lo que uno hace, pero realmente entiende la importancia del trabajo de estos artistas. Entiende de que si esos artistas no se les apoya, esto mañana no va a existir. Y el hecho que no exista para esto en nuestros países es gravísimo, porque no solo es la música, no solo son unas canciones que se pierden o unos ritmos que ya no se tocan. Esto se encadena a otras cosas, como el idioma y otros aspectos de las manifestaciones culturales. O sea, sin música no hay danza, sin la danza pues no hay actividades comunitarias, digamos. O sea, se queda todo el mundo en su casa viendo televisión y viendo videos en Facebook, y se acabó. Entonces, la música va a seguir jugando un papel importante, yo creo, no solo porque soy productor y porque, bueno, así como no soy cineasta, soy músico también. Creo que la música es el medio más efectivo de enlazar y de comunicar. O sea, no requiere una pantalla, puedes estar haciendo otras cosas mientras escuchas música, puedes no entender el idioma y hacerte sentir de una manera, puedes entender la música, y por algo se le llama el idioma universal, y eso hay que entenderlo bien, y como artistas de músicas y provenientes de culturas que no son, como por ejemplo en el caso de los garífunas, que son minoría no solo en sus países respectivos, pero o sea, a nivel mundial, o sea, es realmente minoría dentro de las minorías, y entender de que la fuerza de su música puede comunicar e inspirar a otras comunidades es muy importante, porque de repente te sientes menos solo, y no sentirse solo en este mundo ahora es súper importante, y para artistas que mira, han perdido mucho, han perdido ingresos económicos porque los discos ya no se venden,
dificultades más y más al viajar por cuestiones ya sea de visados o de permisos de trabajo o costos. Hay que buscar la manera de que cómo estos artistas pueden seguir creyendo que lo que hacen es valioso y que les permita pues vivir una vida plena y alegre, ¿no? Porque no hay nada peor que un músico deprimido. O sea, es muy difícil hacer música en situaciones así. Sí, Iván, ¿cómo comenzaste a interesarte? Porque para nuestra audiencia, para los becarios de esta edición de Enartes, y para nosotros es muy importante hablar sobre los procesos. Es decir, ¿cómo fue tu inicio de interés por la música afroamericana y específicamente por esta vertiente enorme que has experimentado, que has investigado, que es la música garífuna centroamericana, sobre todo en Belice? Por tu cercanía de origen yucateco, quizá, no lo sé, me gustaría que nos platicaras un poquito de todos estos orígenes. Creo que una de tus vertientes fue también tus estudios en Cuba, donde te enfrentaste también a las músicas afrocaribeñas. Ok, pues mira, muy rápidamente. Sí, nací en Mérida, Yucatán. Mis padres, los dos, son catalanes de Barcelona que huyeron, bueno, se fueron a dar la vuelta al mundo muy, muy jóvenes, a los 19 años, y acabaron en Centroamérica. Otra vez hablamos de migraciones, ¿no? Otra vez de migraciones, ¿no? Sí, totalmente. Esos eran los tiempos de la posguerra, Franco, o sea, y acabaron en Centroamérica. Nací yo en Mérida y a las 2 semanas se fueron a Belice, en donde yo crecí, mi infancia. Muchos años después regresamos a México. Mi padre y mi hermana todavía regresaron a Mérida. Todos regresaron menos yo. Pero yo me crecí en Belice. Más adelante estudié música en La Habana. Y bueno, y antes de ir a estudiar música, obviamente me interesé por la guitarra, la música. La manera más directa de explicar lo que pasó conmigo y la música, referente a cómo me interesé por la música garífuna, es muy fácil. O sea, yo empecé como muchos jóvenes de mi edad, escuchando rock. Era súper fanático de los Rolling Stones, Led Zeppelin, fascinado con ese sonido. Y después me vengo a enterar que todo esto venía del blues. Y empecé a escuchar artistas, ¿no? Como Howlin' Wolf o Johnson, y me doy cuenta, pero estos blanquitos ingleses lo que están haciendo es lo que estos artistas americanos habían hecho unas décadas atrás. Es cierto que le añadieron un sonido, le añadieron una cierta actitud, pero la esencia venía de allá. Y entonces me empiezo realmente a sentir mucho mejor sobre mis gustos, porque lo veía más acorde con el lugar a donde estaba. O sea, en Belice lo que se escuchaba era calipso, reggae. Bob Marley era Dios, o es Dios todavía en Belice, por ejemplo. Y después me empiezo a interesar por artistas como Fela Kuti. Cuando la primera vez que escuché a Fela Kuti, wow, esto me encantó, ¿no? Entonces, rápidamente me di cuenta que las cosas de la música que más me llegaban, en casa habían vestigios, habían ciertos elementos
de esa música que estaban ahí en mis narices y que no me había dado cuenta. Que podía estar escuchando un disco que venía a miles de kilómetros para que yo lo escuchara. Sin embargo, los tambores estaban sonando a unas cuantas millas de mi casa. Y en Belice lo que pasó en particular, los garífunas viven en el sur del país, yo me crecí en el oeste. Cada año hay una gran celebración donde se celebra la llegada de los garífunas a Belice. Y desde muy niño mis padres me llevaban ahí y solo recuerdo escuchar tambores todo el día. Y en la calle, una especie de carnaval en donde esto me impresionó muchísimo. Entonces, creo que todo para mí empieza por mi amor a la percusión. La música con ritmo siempre me llamó la atención. Y fue así que empecé, pero hacer esa conexión de estar completamente en otro universo, o sea, pensando y viendo, no sé, comprando revistas de guitarra americanas o a darme cuenta que realmente lo que más me interesaba era lo que estaba pasando más cerca de mí y que eso es lo que realmente me tocaba y me identificaba con eso de una manera que jamás me hubiera podido identificar con la música de afuera. Cuando yo entendí eso, para mí todo después de eso se me hizo mucho más fácil. Sí, antes de que intervenga, porque mencionaste el blues y aquí tenemos a uno de los más grandes expertos, afortunadamente, en el blues. Antes de que intervenga Raúl, yo querría ahondar un poquito más porque tú has mencionado algunos íconos de la música africana, es decir, y estamos hablando de una comunidad, en el caso específico de tu trabajo, de una comunidad muy, muy importante de resistencia cultural. Tú hablaste del idioma, hay un peligro de que el idioma se puede extinguir, que estamos hablando del idioma garífona, que es el arahuaco, ¿sí? Que se habla en la costa atlántica de varios países como Honduras, Belice, Nicaragua, Guatemala, ¿sí? Y este idioma afortunadamente lo hablan más de 1 millón de personas, ¿sí? Ese es un consenso y una investigación que se ha hecho, ¿sí? Pero tiene orígenes. Hablaste también de tu origen con el tambor. Desafortunadamente en México se perdió el tambor, es decir, se perdió la percusión, digamos, ¿no? Porque los curas en el siglo XVI prohibieron violentamente todo esto, la Inquisición, porque eran ritmos diabólicos, ¿no? Entonces, en México no tenemos percusión, ha sido adoptada muy recientemente, y en esta relación que tú tienes con esta referencia que has dado, el rock que viene del blues un poco, sobre todo los güeritos ingleses, y sobre todo hablaste de Fela Kuti, que es un gran transformador, brutal, con un grado de performance tremendo. También está al mismo tiempo sus hijos que heredaron todo esto, como Sean Kuti, como el otro Kuti. Y ¿qué tiene que ver también la voz, el canto, las cuerdas? Porque hay una tradición, por ejemplo, que recupera Ali Farka Touré con el blues del Níger, el blues de toda la cuenca del río Níger, y también Miriam Makeba, por no hablar de otros más recientes como Cheikh Tidiane Seck o los grandes músicos. Tú ahí trabajaste con Youssou N'Dour, como hay muchísima proyección de la música africana que afortunadamente la hemos escuchado en el Olincan, la hemos escuchado con los festivales de blues de La Rosa. Entonces, ¿te llevó esto también a investigar más a fondo lo que estabas viendo como una manifestación tremenda de los grandes festivales populares y de los carnavales que son de una fuerza arrolladora? ¿De dónde venía todo esto? ¿Del África? ¿Qué relación tuviste con África?
Pues a África no fui hasta hace unos pocos años, cuando fui a trabajar con Yusu a Dakar, y fui con Aurelio a hacer su disco. No, era por lo que escuchaba, y es curioso cuando dices África, porque por muchos años, hasta que no fui a África, para mí África era todo lo que estaba ahí en Centroamérica y en el Caribe. Claro. Para mí Bob Marley era África, o en Cuba, los muñequitos de Más Danzas, para mí era África. Eso para mí era mi África, ¿no? Y pues eso está súper claro. O sea, África está vive y presente en muchos de nuestros países. Y bueno, entonces hacer esa conexión era simplemente, como te digo, es hacer eso es un viaje muy personal que cada uno hace, ¿no? Y cuando tú decides, es esto lo que me llama, ¿no? Es esto lo que me apasiona, y es cuando tú te das cuenta de eso, es todo, como te digo, todo es muy fácil. Y también es muy fácil ver a la cantidad de jóvenes que hay alrededor que están completamente desconectados, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, con esta realidad inmediata, ¿no? Y ese es el gran riesgo que hay con la música. Mencionaste, obviamente, el idioma y las melodías. Y para mí, lo más importante, es cierto que los tambores es lo que más apasiona, es lo que te hace bailar y moverte, pero no olvidemos las melodías. O sea, estas melodías, y con muchas de las melodías que yo trabajo, son melodías ancestrales, que en el momento que las escuchas, sabes de que estás entrando en otro mundo. O sea, son de una belleza que es muy difícil de escribir, que no se parece en nada a lo que se compone hoy en música, cuando alguien decide hacer una canción, con toda la cantidad de referencias que tenemos por la radio que escuchamos, por la tele y por el internet, que es bastante de eso, no todo, pero bastante de eso es música manufacturada y preconcebida para cierto público y cierta efectividad. Las melodías tradicionales o ancestrales, o como las queramos llamar, son tan fuertes porque se crearon en otro mundo, no en este mundo que estamos viviendo ahora. Y más importante, creo, que las melodías que sobrevivieron todos estos años, sobrevivieron por una razón muy específica. Sobrevivieron porque esas eran las buenas. Esas eran las melodías que a alguien le daba el gusto de aprender y enseñársela a sus hijos, porque ya sea una melodía muy bonita, o contaba una historia que uno se veía reflejado en ella, o contaba una historia de algo en la comunidad que creían que esa era la mejor manera de pasar esa historia a las otras generaciones. Entonces, seguramente en tiempos atrás se compusieron la misma cantidad de canciones que se componen ahora. La única diferencia es que ahora nos toca escuchar toda la porquería de un solo. Y antes, pues sí se hacían, pero las canciones que hacía fulanito de tal en tal aldea eran las buenas, o la señora fulana, y esas canciones que sobrevivieron este tiempo, para mí son las joyas que hay que hacer todo lo posible para no solo preservarlas y ponerlas en una fonoteca o una vitrina de museo. O sea, eso está bien para que no se pierda, pero lo que hay que hacer, y lo que hemos estado tratando de hacer estos años, es buscar la manera, preservando esa característica original, pero añadiendo elementos para que estas melodías puedan tener una nueva vida, a través de quizá nuevos arreglos musicales, a través de colaboraciones con otros instrumentos, otras culturas, otros estilos musicales. Y en este caso, yo creo que sí hemos tenido muy buenos resultados en la música garífuna, que hemos logrado tomar
melodías ancestrales que seguramente escuchadas solas solo le hubieran interesado a un poco de gente, a hacer algo que una persona joven se pueda enganchar, se pueda interesar, y algo que también la gente de afuera lo pueda consumir y digerir, lo cual es otra cosa. O sea, sí, tenemos a buenos amigos periodistas, profesores de antropología, musicólogos, etcétera, pero de lo que se trata es de que esos mismos chavos, los estudiantes que están en esas universidades, sí, de otras generaciones, que se interesen por la música. Y en eso, como te digo, te decía antes, la batalla todavía está muy lejos de ganarse, pero ahí está la batalla. Es que cómo podemos lograr que un chavo decida no escuchar una música comercial, fácil, de algo un poquito más, pues no difícil, pero algo un poquito más elaborado, que tome un poquito más sí, un poquito más de trabajo en adentrarse en esa música, ¿no? Y yo creo que también es otra cosa, de que sí es cierto que hay muchas canciones muy pegajosas y que las oyes un día y está bien, pero después es muy difícil seguirlas escuchando después de una semana, ¿no? Mientras que tú oyes un buen disco de jazz o un buen disco de blues, cada vez que lo escuchas vas a escuchar algo diferente, vas a descubrir algo nuevo. Y eso es otra cosa, que nuestras músicas tradicionales tienen muchísimo que enseñar, y no es raro porque esos mismos grupos, como Led Zeppelin, que se iba al norte de África, y los licks de guitarra son del Magreb, o percusiones, o los Beatles cuando se fueron a la India. Eso sigue pasando hoy, porque de alguna manera estos músicos tienen que ir go to the well, ¿cómo se dice? Ir al pozo, donde está toda esa riqueza, y esas riquezas están en nuestras culturas. Entonces, de lo que se trata es de buscar a músicos, buscar a artistas con integridad que hagan un trabajo digno con eso. Yo no estoy en contra de la fusión, yo no estoy en contra de la experimentación musical, aunque salgan resultados malos, eso es normal, o sea, no todo puede ser bueno, pero ese proceso es muy importante, porque de ahí es donde salen cosas que pueden ayudar a que esta música no se quede estancada, ¿no? Muy bien. Raúl, ¿qué te inspira de esta trayectoria, Iván, que está relacionada con algo que tú has profundizado tanto como el blues, como el jazz? Mira, yo creo que aquí a mí sí me gustaría hacer como una especie de un parteaguas. Todo esto que a veces platicamos, bueno, son las experiencias personales. Yo no quiero hablar un poco en la nostalgia, porque la nostalgia nos indica que fue algo pasado, que sucedió y que ya no existe. En gran parte eso es cierto. Y la otra mitad es que a partir de toda esta experiencia, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo inyectar que esto sea vivo, que se tenga una nueva vida, como dice Iván, la fusión, el futuro? En fin, ya una parte más pragmática. Pero para esto quiero comentarles una anécdota muy interesante en este Festival de Música Afroamericana que organizamos hace ya más de 40 años. En una de las funciones se presentó el grupo, que yo creo la primera vez que se presentaba un grupo que venía de la Costa Chica de México, de la Costa Chica de Guerrero, para ser más exactos, de Coajunicuilapa, que era una población afromestiza, bueno, con una dominancia de lo afro. Ahora, hace poco se les empieza a dar
alguna relevancia, alguna importancia, pero el número que ellos presentaron en este festival fue uno de los géneros que hasta el día de hoy en 2020, permanece y es una de los bailes que más, si no el que más, identidad les da a los niños de todas las escuelas primarias, secundarias de esta zona, y todo el mundo algún día quiere bailar. Los niños esperan algún día ponerse sus orejotas para bailar los diablos, que además es fuertísima, aterradora, pero que se ha conservado, pues yo creo que durante siglos. La anécdota va en que una de las funciones, por casualidad, no fue invitado, vino un musicólogo, bueno, sí, africano, fue a la función, le llamó la atención, al terminar la función fue y nos buscó, estaba Marta, decía, y yo, ustedes se organizaron, ¿cómo es que vino este grupo? Bueno, buscamos, porque era un festival donde buscamos que vinieran las partes, los grupos o compañías de danza que estuvieran más apegados a la tradición africana, así que whatever that means, lo que pudiera considerarse como tradición, lo que se conservaba. Y en México, pues por supuesto fue la Costa Chica, aunque hay otras zonas donde lo afro está, pero no con esta fuerza. Lo que él nos comentó es que él estaba realmente asombrado. Dice, ¿por qué esta danza que acabo de ver, ahorita no quiero repetir de dónde él la vio, porque además puedo equivocarme, pero dice, en este lugar se sigue bailando, y creo que la forma en cómo se lo representan aquí, con las crines, esto blanco y negro, las orejotas, todo es más fidedigno que lo que actualmente se presenta en África. O sea, él estaba asombrado que en México era como una especie de congelador donde se preservaban tradiciones que no sabíamos que existían. Este es uno de los impactos más fuertes. Bien, para adelante, Iván. Qué bueno, estamos llenos de anécdotas. Qué bueno que en México algunos ya se enteraron, o si no lo saben, que toda la familia Laboriel, el papá es hondureño, garífuna, sí. Y todos los Laboriel son garífunas, son mexicanos, pero pues todos con un talento, todos, sin excepción, un gran talento musical, que han ido desde hasta Brahma, y es uno de los grandes bajistas en el mundo, ¿no? Bien, los jóvenes ahora no están expuestos, bueno, sí están expuestos aquí sí quiero utilizar el término peyorativo, música comercial, facilona, que se aprende el perreo, que no aporta, que no da y que no sirve para preservar ninguna identidad, ningún sentido de pertenencia. Eso es para mí lo que me angustia. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora y después de esta pandemia? Tú acabas de decir, Iván, que Led Zeppelin tuvo que pagarle $1 millón de regalías a Willie Dixon de las canciones que ellos habían utilizado de él y que nunca habían pagado estas regalías. Es un solo ejemplo, ¿no? Entonces, hay una crisis, pero no nada más de estas músicas tradicionales, vernáculas o folclóricas, como quieran llamarle, porque el problema es que todos los géneros musicales, todos los músicos, todo el mundo de la música, toda esta participación colectiva, de ritual necesaria en la humanidad, siempre la hemos creado para eso, está cortado, no existe. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo promover de alguna manera? ¿Cómo exponer a estas nuevas generaciones lo que está, lo que existe, lo que queda, caray, lo que resta? Porque cada vez esto se desaparece, se extingue, y vamos a entrar en un hoyo negro terrible, donde la memoria musical, que es la más importante, porque ahí se han preservado las tradiciones, no se diga de África, la tradición oral, que se la saben siglos, se la saben de memoria sin haber sido escrito una sola página. ¿Qué hacer? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué es?
Mira, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Y hay muchos de nosotros que vamos a intentar muchas maneras distintas de cómo crear esas conexiones, ¿no? Quizás esto sea un poco controversial lo que voy a decir, pero es un hecho, por ejemplo, que cada vez que un artista con éxito masivo ha adoptado o ha tomado elementos de una cultura extranjera, pues ha permitido de que todo un nuevo público se entere de esa música, ¿no? O sea, pongo el ejemplo de Paul Simon cuando fue a Sudáfrica a hacer Graceland, que es un disco fantástico. No es un disco de música sudafricana, pero gracias a él, millones de personas se expusieron a esas voces, a esas guitarras, a estos alientos. Entonces, otro ejemplo más reciente, o sea, tomó a Ry Cooder irse a La Habana a hacer Buena Vista Social Club. Para mí, de nuevo, otro bellísimo disco que igual no les gusta nada a los puritanos y a la gente que conoce la música cubana, puede decir, no, pues eso no es el mejor disco cubano. Bien, podemos debatir eso, pero el hecho está de que gracias a Ry Cooder, millones de personas descubrieron una música que estaba totalmente fuera de su radar. Entonces, no sé, mi colaboración con Manu Chao y el disco de Calypso Rose es otro excelente ejemplo. O sea, Manu mismo te diría, ok, si no hubiera compartido o coproducido este disco, el disco hubiera sido bueno igual. O sea, ya lo teníamos terminado antes de invitar a Manu. Y era un disco perfectamente bien. La única diferencia que quizás solo 10,000 personas lo hubieran oído y lo hubieran comprado y no 100,000. O sea, es una gran diferencia en el momento que tienes una persona con un público y con un prestigio y que te permite pues, llegar a un público mucho más lejano. Y yo creo que esto, pongo otro ejemplo, mira, uno de mis discos favoritos mexicanos, igual me van a odiar por esto, pero es Re, de Café Tacuba. La primera vez que oí Re, me volví loco. Y creo que fue la primera vez que oí una jarana. Vaya, lo escuché en un disco de rock. Y ahora te puedo escuchar a Mono Blanco o a Chuchumbé, que me encanta, o a los Pachamama, y me encanta. Y gracias a un disco de rock. Entonces, nunca hay que subestimar ese tipo de colaboraciones y en situaciones como artistas con los que yo trabajo, es súper importante porque es muy, muy difícil ganar un nuevo público solos. O sea, hace falta colaboradores, hace falta co-conspiradores en este proceso. Y yo creo que hay una gran oportunidad. Muchos de esos artistas de los que mencionamos, después de años de hacer música, muchos de ellos están estancados. Muchos de ellos han hecho discos bastante mediocres. O sea, grandes nombres que ya no tienen, ya escriben las mismas canciones, ya suenan igual. O sea, qué oportunidad para muchos de esos artistas tomar elementos, irse a trabajar a la sierra con músicos tradicionales y reinventarse a sí mismo. O sea, hay muchísimas oportunidades así. Ya ha pasado, algunos con más éxito que otros, pero yo creo que eso es una muy buena oportunidad que no se ha podido explotar más. Y yo creo que, por lo menos por mi parte, lo que trato de hacer es siempre buscar y estar con los oídos abiertos, decir, mira, esto es lo que hay. Y no tenemos miedo a colaborar, no tenemos miedo a mandarte unos tracks de tambores garífonas, a ver qué te inventas tú, ¿me entiendes? O sea,
es totalmente lo opuesto a como se veía cuando yo empecé, que todo era súper protegido. Entrabas a una comunidad y no te querían ni cantar nada porque lo vas a grabar y qué vas a hacer con esa grabación. Y tomó muchísimos años entrar en esa confianza y entender algo que yo ya sabía desde el principio, que la mejor manera de proteger esto es de abrirlo totalmente y sin miedo. Y obviamente no vamos a entrar en cuestiones de regalías o que si alguien se toma el crédito de una canción que no escribió, eso es otra cosa, y obviamente muy mal y eso es relativamente fácil de remediar, ¿no? Pero te estoy hablando en el sentido de la apropiación cultural que pasa de los dos lados, ¿eh? O sea, desde el hip hop hasta el rock con el blues y sí es cierto que va más de un lado que del otro, pero eso no quiere decir que puede cambiar después, ¿no? Pero yo creo que ese es el mundo en que vivimos hoy, que hay que estar mucho más abiertos a la experimentación, a la colaboración. Como le digo yo a muchos de nuestros músicos, no tenemos ya nada que perder. O sea, ya nos están vendiendo discos, o sea, las regalías son prácticamente, o sea, inexistentes. Es difícil ganarse la vida como músico, es muy, muy difícil, es una de las profesiones más difíciles, de lo que les digo yo. O sea, realmente quieres ser músico, o sea, realmente piénsatelo bien. Y de entrada, si vas a ser músico, pues piensa en un plan B y en un plan C. ¿En qué más puedes hacer? Si decides tener una familia, ¿cómo la vas a...? O sea, es muy, muy difícil. Y eso que siempre se sabía, ¿no? Que las disqueras gastaban millones y millones de dinero y que solo 2% de los artistas eran los que financiaban el resto de los discos que no vendían y no ganaban. Pues yo creo que eso sigue siendo cierto hoy. Si ves a los números de Spotify, o sea, que millones de canciones que solo tienen menos de 100 descargas, menos de 100 escuchas. Y hablamos de que sí, está todo abierto, realmente es una minoría de música que está haciendo un impacto y es una minoría de música que se está siendo escuchada. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso y pensárselo muy bien. Pero a los que están dedicados, muy rápido se van a dar cuenta que una de las mejores estrategias es tener esa actitud más abierta y lucharle hasta que pase algo. Iván, has mencionado, digamos, de una manera adyacente, la preservación, que es muy importante porque trabajas dentro de una comunidad donde hay precedentes de preservación de lenguas, de preservación de rituales. Esas canciones que vienen de boca en boca desde tiempos inmemoriales, de 5 siglos, ha habido, digamos, también en esta ritualidad que se acerca a la música de percusión, tambores y danza. Yo me acuerdo de Crisanto, que es el que inició el rescate de las danzas en Honduras, del Ballet Nacional Garífuna de Honduras. Él fue el que vino, perdón. Él fue el que vino al festival Crisanto, bueno, con su grupo. Sí. Al ballet. Yo lo hice participar en varias reuniones con etnomusicólogos, y decía cosas muy interesantes de esta preservación de la que tú estás hablando, en otro camino, en otra ruta. Sí, es muy importante esto de que describe también las migraciones, cómo las migraciones contemporáneas son terriblemente trágicas también. Yo me encontré algunos bailarines de este ballet hace muy poquito tiempo que no había podido pasar a los Estados Unidos y estaba en una situación lamentable de precariedad también. Estamos viviendo una época en donde las músicas han migrado. Tú estás hablando también de cómo darle visibilidad a través de las grandes figuras del rock, a través de las grandes como Ray Cooder, como
como Carlos Santana, que ha metido también a muchas figuras de la música africana, como Salif Keita en Amén, y las grandes cantantes africanas también se han fusionado, ¿sí? Por ejemplo, con Alicia Keys, Oumou Sangaré hizo algunas participaciones, etcétera. Yo creo que es una estrategia que tú has experimentado muy bien sin trastocar la parte medular de la tradición de un entorno. Aquí, por ejemplo, hace un par de días estaba hablando Leopoldo Noboa sobre el grupo Tembembe, que también fue puesto en la vitrina por Jordi Sabal, ¿sí? En una fusión que han hecho, porque también hay nutrientes de ida y vuelta, ¿sí? Que se llevan, no hay algo puramente químicamente pura. Yo me acuerdo, y me gustaría que hablaras un poco de esa visibilización de Andy Palacio, ¿sí? Recuerdo que en uno de los primeros Olincans lo trajimos, gracias a tu esfuerzo, al nuestro, ¿sí? Y bueno, Andy estaba haciendo una música que por ahí escuchamos, de concursos y todo esto en la televisión, y cuando lo escuchamos aquí en vivo era otro contexto. Sí había fusionado, como tú dices, algunas músicas contemporáneas con la música tradicional de su pueblo, y fue un embajador extraordinario de esta comunidad o estas comunidades en resistencia. Hablamos de resistencia cultural, hablamos de preservación, hablamos de una historia ancestral, de lenguas, de poesía, de fascinación por lo antiguo, pero ¿cómo darle, qué momento en tu experiencia, que es lo que le va a servir a los jóvenes que están tratando de posicionarse en un contexto internacional y nacional, cómo fusionar tradición y modernidad, que tú eres experto en ello? Bueno, gracias por mencionar a Andy. Hoy es su cumpleaños, el 2 de diciembre, de nuestro querido colega. No sé por dónde empezar, pero quizá la mejor manera de describir a Andy, antes que nada, Andy era un embajador nato. Andy era un maestro. Maestro en el sentido que su misión era enseñar, era transmitir y era comunicar. No solo en su comunidad, no solo en su distrito, no solo en su país, sino al resto del mundo, a quien quisiera oír. Y era tan carismático que tuvo la suerte que mucha gente lo quiso oír. Y lo quiso oír porque se dieron cuenta de lo genuino que era, que no tenía ninguna pretensiones de ser, de decir verdades, sino simplemente esto es lo que soy y esto es lo que mi comunidad representa. Y esa comunidad es un pueblito que se llama Barranco, que es en el sur del país de Belice, junto con la frontera con Guatemala, que cuando él creció en ese pueblo habrían menos de 100 personas, o sea, unas cuantas casas. O sea, Andy no fue a una ciudad hasta cuando era mucho más grande. Creció totalmente inmerso en la cultura. Su primera lengua fue la lengua garífuna, no como muchos niños de hoy que aprenden el inglés o el español si es que estás en Honduras, antes del garífuna. Entonces él venía de otros tiempos. Y su historia que más me impactó y que impactó mucha gente fue cuando él se sumó a una campaña de alfabetización en Nicaragua después del triunfo sandinista y que se fue a Bluefields. Y él tenía como 17, 18 años y en la calle vio a un viejito caminar y él le dijo al señor buenos días en garífuna. Y se dio cuenta que el viejito no le respondió y que estaba consternado y casi como
o sea, triste. Y le dice más adelante el Señor, le dice, oye, pensé que nunca más iba a oír a una persona joven hablándome en garífuna. Él ya se había dado por vencido. Y vino este chamaco de Belice a hablarle en garífuna a su país. La lengua garífuna en Nicaragua prácticamente se ha perdido. Es el único país donde llegaron los garífunas que no se preservó. Pero cuando Andy dice esa historia, y cuando él regresa a Belice y dice, si yo no hago algo, lo que vi en Nicaragua, lo vamos a estar viviendo aquí en unos años, sin duda alguna. O sea, él veía, como se dice, el writing on the wall. Lo veía clarísimo de que esto era una cuestión de sobrevivencia y de vida o muerte. Y a partir de ahí ya puedes explicar todo sobre él, todo sobre su música, todo sobre su... Ya, no hay que decir nada más. Y es cuando, eso es la fuerza, cuando tú encuentras ese llamado como artista, como músico, como creador, como promotor, productor, como lo que sea, como ser humano. Eso es todo lo que necesitas, porque eso es lo que te va a guiar para el resto de tu vida. Y lo interesante que Andy comprobó, y lo decía siempre porque él lo entendía, era que no importa qué tan pequeña sea tu comunidad, como tú, hay millones de gentes en el mundo que están pasando por exactamente lo mismo y experiencian exactamente lo mismo que tú estás viviendo, con las mismas problemáticas y los mismos desafíos. Y es ahí donde está la fuerza, ¿ok? Porque si eres un músico en una localidad de donde dices, pues aquí solo 4 personas me entienden, o solo puedo tocar en este lugarcito y solo son las 5 mismas personas que me van a ir a buscar. Lo que tienes que entender es de que hay todo un mundo fuera de eso, de gente que comparte eso contigo. Y eso para mí fue lo que él nos enseñó, y que pues a partir de ahí él solo tuvo que ser él mismo. Sí es cierto que la producción y que sí vamos a hacer esto, las canciones tienen que sonar bien y ser buenas, sí, pero bueno, eso ya es no técnico, porque también es artístico, pero eso es, digamos, lo más fácil. Eso ya después, o sea, lo más difícil es lo otro, es el por qué. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, si no tienes eso, todo lo que haces no tiene ningún sentido, o no tiene el mismo sentido, digamos, ¿no? Entonces, ese sentido, Andy lo tenía muy claro, y eso se transmitía cada vez que se subía al escenario, contaba estas historias, ¿no? Y la gente se identificaba. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, a veces piensas, no, es que en la música todo es, ¿no? ¿Qué micrófono usas o en qué estudio lo grabas? O que cómo va a estar la foto de la portada. Sí, todo es importante, pero muchas veces nos olvidamos de la esencia, de qué fue lo primero que tú escuchaste que te hizo sentir de una manera distinta. ¿Cuál es ese llamado? Porque sin eso va a ser muy difícil, y como artistas emergentes que están buscando cómo hacerle, yo creo que eso sería muy buenas recomendaciones de mirar hacia adentro y mirar cuál es ese llamado y qué es lo que ellos creen que se merece ser comunicado, como esas mismas canciones ancestrales. O sea, ¿qué es lo que hace que esa música merece ser escuchada hoy? O que merece ser escuchada mañana. Yo me he puesto a oír vinilos otra vez, por ejemplo, después de muchos años, y te digo una cosa, mucha música no merece estar en vinilo. ¿Por qué? Porque hay una razón, porque toma tiempo y dinero imprimir algo, y ahora tenemos esa sensación, no, lo ponemos ahí en el web a ver qué pasa, a ver qué pega, ¿no? No,
No, tiene que haber un proceso, y ese proceso de curaduría que muchos de nosotros pues lo hacemos instintivamente, es muy importante, y los artistas de hoy necesitan estar muy conscientes de eso, de que no solo está la calidad técnica y la calidad musical, también está la calidad humana de lo que se hace, y el propósito de cada cosa que hacemos tiene que tener algo muy definido, si no es muy difícil comunicar. Creo que estás tocando la parte medular del trabajo en comunidad. Sin esa esencia de la que hablas, de la cual era embajador nuestro gran amigo Andy Palacio, que aparte de ser educador, embajador, era un hombre de una generosidad impresionante. Yo me acuerdo que compartimos un avión, no me acuerdo a dónde íbamos, y estuvimos mucho tiempo platicando en el avión de grandes proyectos para que viniera a México nuevamente, etcétera, etcétera. Sí, creo que íbamos a un Womex. Y a mí me pareció de una fuerza inaudita, Andy Palacio, que de un carisma y un talento extraordinario, y coincido contigo que sí es uno de los grandes embajadores de estas culturas garífonas centroamericanas, y que le dio una enorme visibilidad gracias también a tu talento, Iván, que hay que reconocerlo. Yo partiría de una frase que has dicho, una cuestión de sobrevivencia de vida o muerte. Hay algo aquí que es fundamental, que Bauman decía, cómo el neoliberalismo nos ha marginado de tal manera que digamos que las estructuras de esa globalización, de esos grandes proyectos económicos globales, vomitan al resto de la humanidad, ¿no? Las minorías no pueden preservarse si no se adaptan a la uniformidad. Todavía estamos en México luchando contra esta inercia que nos dejaron 30 y tantos, 36 años, ¿sí? Y tu participación es muy importante porque estamos hablando de la resistencia cultural, de la preservación de grandes tradiciones, de este diálogo o este enfrentamiento modernidad, tradición, etcétera. Y me lleva a reflexionar, porque hay una discusión aquí mismo al interior de este evento, de este encuentro, de qué tan importante es la parte técnica, la parte visual, la parte del glamour para presentar un proyecto, si no hay esta esencia de la que hablas, esta esencia cultural profunda de tradiciones ancestrales. México está plagado en cada región de lenguas, de tradiciones, sin embargo, la radio, aquí tenemos un experto en radio que es Raúl, y ya lo dijo Manuel Cepeda anteriormente, la radio no toca la música mexicana, ¿sí? Es muy importante que el Estado, ¿sí? Tenga la promoción de estas grandes corrientes de las músicas de México, que son muchísimas, hay una riqueza tremenda, y los promotores, los difusores, los grandes etnomusicólogos, los antropólogos, tendrían que ocuparse más de estos medios. ¿Qué piensas respecto a eso, para después darle también la palabra a Raúl, por favor? No es cierto, es muy frustrante, es muy frustrante. Yo llevo mucho tiempo aquí donde estoy ahora en Montreal, y escucho la radio cada vez que subo al coche, y aquí es lo mismo. O sea, y cierto que aquí tienen una cuota, no recuerdo cuál es la cuota, si es un 40%, un 30%, pero tienen que tocar artistas canadienses en la radio, si no les quitan la licencia. Pero así todo, es muy, muy, muy mala la programación, y eso no es solo en México, eso es en todo el mundo. No sé qué hacer, no sé qué hacer o qué decir con eso, porque todo eso para mí, vaya, no es música, para mí eso es entretenimiento, es mercadeo,
venderte un producto y la música es simplemente un accesorio que te conduce a eso. Y eso es una batalla que yo creo que es casi imposible de ganar, porque el objetivo no es enriquecer el alma, el objetivo no es crear conciencia, el objetivo es venderte un producto. Y lo que va a funcionar es lo que te va a hacer vender ese producto. Entonces, nuestra música, pues ahí no tiene ninguna cabida, absolutamente. Y honestamente, pues, qué bueno que no, porque ya no sé cómo me sentiría yo si nuestra música funcionara para eso también, ¿no? Entonces yo creo, hay muchos ejemplos que se pueden tomar. La música clásica es un muy buen ejemplo, en el jazz es otro muy buen ejemplo. Son artes musicales que han, con un rigor muy intenso, y que tienen un núcleo muy consolidado de tanto intérpretes, artistas, compositores y audiencia, que es cierto que no es masivo, pero ha sobrevivido en el caso de la música clásica, durante siglos. Y en el jazz, pues ya vamos para el siglo. Entonces, en nuestras músicas, digamos, como le queramos llamar, autóctonas, tradicionales, de raíces, yo creo que hay que vernos así, no hay que vernos con nuestra batalla no es con la música mainstream. Nuestra batalla es una lucha cultural, que si tenemos a suficiente gente que pueda mantener esto, deberíamos estar contentos con eso. No deberíamos de pretender querer lograr una audiencia masiva. Si pasa, pues qué bien. Pero bueno, eso que dices de la radio es muy frustrante, y hay que olvidarse de eso. Nuestra música no está hecha para la radio. Ese es mi ¿Qué opinión tienes, Raúl, de esto? No, a mí me descontrolan varias cosas. De decir, Iván, tú, yo y Alejandro Colinas y muchos otros tantos, que tal parece que estamos en una lucha perdida ya de antemano. Esta parte de mercadotecnia comercial, que se ha utilizado el término comercial peyorativamente, no hay remedio, no les interesa. A mí me preocupa mucho que los estados, no voy a hablar de los más, pero un estado mexicano, que de las partes fundamentales en que se sustenta la identidad, el sentido de pertenencia y la coherencia de una vida nacional, está precisamente en la cultura. ¿Cómo es posible que teniendo cientos, pero cientos, yo creo que es el país que más radiodifusoras tiene en el mundo, digo, proporcionalmente a la población, porque hay las radios comunitarias, las universitarias, las culturales, y cada quien trabaja por su lado con los escasos recursos que se tienen, y no se ha consolidado hasta ahora una red nacional, pero cuidado, no una red nacional donde todo sea unidireccional y nada más se transmite, no, abrirla, tener este maravilloso abanico de lo que dice Iván de nuestras músicas, como llámenles, tradicionales, populares, vernáculas, que fuera, ¿no? Pudiendo tener con esta red, con esta multimillonaria inversión que hay desde el más modesto equipo y de sus microfonitos y de su estudio que pueden tener, no sé, en la sierra, a las instalaciones más complejas, no tenemos todo un programa de difusión, de unión de esta red de radiodifusoras, donde pudiéramos una buena parte estar transmitiendo esta música. También la otra. ¿Por qué? Porque
porque el gusto también ya ha sido transformado, ¿no? Los grandes consorcios radiofónicos o televisivos han impuesto músicas y géneros musicales que poco o nada tienen que ver con lo que es esta identidad, esta esencia. No quiero ir ahí al purismo, no, la fusión. A ver, lo que ha sobrevivido hasta el día de hoy es porque se ha fusionado. Si no se hubiera fusionado, esos blues de los 20, los 30, nadie los toca. Claro. A menos que hicieran arqueología musical, ¿no? O sea, es que igual que el ser humano, las múltiples cruces que tuvimos entre nosotros ha permitido a la humanidad del día de hoy estar presentes en este mundo. La pureza de raza que no existe, así como la pureza musical, son unas tonterías del tamaño del mundo. Pero sin embargo, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe destinar? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo convencer? ¿Cómo jalarles los cabellos del cerebro? Para, señores, ahí tienen ustedes una herramienta en el buen sentido, que son toda la red que tenemos en toda la República para manejar y permanentemente estar dando otro tipo de información, de mensajes, de propuestas, de alternativas, de saber que allí arriba de la de Zongolica hay un grupo que, fíjese que toca esto, o fíjese que hay esto que están... Es impresionante, me he metido lo que encuentro yo. Por todas partes hay una necesidad de hacer y de crear, y ahí está, pero ¿y de qué sirve? ¿Cómo se apoya? ¿Cómo se difunde? No existe. Estoy aterrado porque parece que siempre estamos proponiendo cosas verdaderamente terribles o malignas para un sistema. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? Podríamos hablar disculpa, ahora. Hay muchísimo racismo en todo esto, ¿eh? O sea, no nos tenemos que olvidar de que la gran causa de esta desigualdad de acceso es por culpa de un racismo endémico que existe en todas nuestras sociedades. O sea, yo ya estoy cansado, bueno, ya no tanto pero durante años a mí siempre me preguntaban, oye, ¿y por qué? Como curioso, oye, ¿por qué este blanquito está grabando esos tambores? Le tenía que explicar por qué no me ponía a producir otra música. O se veía como algo primitivo, se veía algo como algo retrógrada, algo que, ¿no? Y esa mentalidad es muy difícil de cambiar. Muy, muy, muy difícil de cambiar, y hasta el día de hoy, vaya, con todos nuestros artistas, desde Calypso Rose hasta el Garifuna Collective, o sea, hay muchísima gente que les encabrona realmente que hayan tenido cierto éxito. Y te hablo desde políticos hasta gente en la calle, o sea, a todos los niveles. Y de los pocos años que yo viví en México y hice la secundaria en Cancún, me acuerdo de eso, pero perfectamente, cómo la gente hablaba de los mayitas, por ejemplo. O cuando veían cómo trataban, o sea, los cientos de miles de albañiles que hicieron todos esos hoteles, eran como ciudadanos de tercera clase. Vaya, o sea, era como, ¿cómo tú puedes empezar a pensar en la música maya, o en la lengua maya, o en la poesía maya, si ni siquiera eres capaz de ver a ese otro ser humano con la misma dignidad que tú te ves a ti mismo o a tu familia? Hasta que eso no... En todos nuestros países pasa eso. Cada vez que tú quieres hacer algo con cosas de raíz, te va a salir algo así, que tú te vas a tener que enfrentar. Y muchas veces, incluso me ha pasado que he tenido que convencer a un músico. Decir, oye, vamos a hacer esta canción de este ritual, no sé qué, pero no, pero ¿para qué quieres esta chingadera vieja? Vamos, tengo esta nueva ahora, ¿no? No le estoy explicando, no, es que no entiendes. O sea, hasta nos han lavado nuestros propios cocos, ¿no? Diciendo, no, pues lo bueno es ahora si le metemos un poquito de reggaetón al ritmo, lo que le metemos un poquito de esto, o sea, es muy difícil, pero poco a poco, pero
complicado. O sea, pero sí, volviendo a lo que decía antes, la música tiene un gran poder de iniciar cambio. O sea, eso está demostrado a través de la historia. Y vamos a hacer algo, porque ahí están las herramientas. Ahí están las herramientas y ahí están los ingredientes. Yo siempre pienso en producción musical como cocinar, que soy mal cocinero, pero de vez en cuando me salen unas cosas increíblemente buenas que ya después no las puedo repetir porque nunca cocino con receta. Pero la música es la misma. Todo está en los ingredientes. Si tú tienes buenos ingredientes, saludables y sanos, puedes hacer maravillas. Y en la música tenemos eso, tenemos los instrumentos, tenemos los idiomas, tenemos los patrones, las melodías, etc. Es buscar esos. Y sí es cierto, vas a tener que buscar más, vas a tener que salir al campo a recoger esto. Haz el esfuerzo como músico, pero vas a encontrar cosas y mezclarlas de una manera que nadie más lo ha hecho antes. De la misma manera como tú puedes cocinar un nuevo plato en casa. Y en la música, cuando logras eso, pueden salir maravillas. Y si de momento esos ingredientes no se pierden y están ahí en su forma silvestre, pues vamos a aprovechar y ojalá que más músicos en México se interesen por eso. México, como decían ustedes, o sea, tiene una tradición musical increíble, o sea, de las más fuertes del mundo. Es una gran lástima que fuera de México solo se conoce, o sea, siempre nos encasillan, ¿no? en ciertos estilos, pero hay mucho más que se podría estar haciendo y hay muy buenos ejemplos de otros países que lo han hecho con éxito, y México no debe ser una excepción. México debería ser un líder en esto. A ver, nada más, antes de que entres, José Luis, yo me pregunto, esto que estamos hablando hoy, 2 de diciembre del 2020, es algo que llevamos décadas hablando, proponiendo, esperando, haciendo. Yo creo que si hay alguna resistencia heroica en este país, en este mundo, pero en México, es todos aquellos que de alguna manera deben estar, les falta un tornillo, que quieren dedicarse a ser cantantes, quieren ser músicos, quieren ser bailarines, están mal, están locos. Bueno, sin embargo lo hacen, sin embargo se crea, se sigue creando. Nadie les hace caso, no sé cómo le hacen, pero ahí están. ¿Por qué después de décadas seguimos hablando de lo mismo? No entiendo. Es simple y sencillamente es que no quiere hacer nada. No le muevan. No despierten este animal maravilloso, porque no nos interesa, no queremos, y las radios comunicadas, ¡ay, déjenlas! ¿Para qué les damos más? Ahí también. No le muevan. Pero esto se extiende a las concesiones que están en la radio y en la televisión. Bueno, es aterrador. Iván, José Luis, Alejandro, ¿cómo estamos y contra qué estamos? Pues contra el enemigo más fuerte con el cual no podemos hacer nada. Esa es mi gran preocupación, que ahí se tiene la herramienta, ahí está ya. Poco hay que invertirle porque ya está invertido. De talento no hay que invertir porque ahí están ya. Las comunidades tienen sus propios contenidos, su propia fuerza. Ya está ahí. ¿Qué falta para poder echarlo a andar? Es una voluntad que no la veo y no la he visto durante más de medio siglo. ¿De qué estamos hablando? Pues ahí hablé, la nostalgia, hay un romanticismo, como que, pues sí, vamos a seguir porque en eso crecimos, en eso creímos, y pues no nos queda más que continuar en esto. Triste papel. Sí, rápidamente, porque vamos a pasar enseguida algunas preguntas para ir intercambiando con el público. Se han enunciado aquí, Iván, Raúl, algunas cuestiones fundamentales.
Por ejemplo, la enorme infraestructura no usada de radio y televisión que tiene el Estado y que tiene en su conjunto el país de norte a sur, de este a oeste y en el centro. Es inmenso, como dice Raúl, es inmenso, y podría estar tocando las músicas regionales, las músicas nacionales, las músicas. Por ejemplo, yo les preguntaría de pronto, ¿quién conoce al gran músico mexicano Guillermo Velázquez? ¿Sí? Es una institución dentro de la parte sonera decimista, y poco o nada, ni siquiera la radio oficial lo suena, ¿sí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Muy acertado, Iván. Tú hablaste del racismo, ¿sí? México es un país esencialmente racista, neocolonial, ¿sí? Hay una estructura que no se quiere hablar de ello, se ha hablado poco, algunos libros por ahí han aparecido, del racismo, de esta parte fundamental que tiene el país, y aparte de clasista, ¿sí? El neoliberalismo, justamente, este capitalismo salvaje, instruido, trajo consigo a una cantidad de escuelas privadas, de educación en el exterior, sobre todo la americanización, la parte gringa que se instauró en México. Hay un racismo, hay un fascismo. En este momento estamos viviendo todo ello. ¿Por qué el Estado no utiliza sus herramientas? Es una pregunta y es digno de otro debate, de otro momento, ¿sí? Que tenemos que dar, que tenemos que luchar, ¿sí? Digamos que la movilidad, que es también algo que debes de hablar sobre ello, mi querido Iván, la movilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que las fusiones de las que has hablado, el colgarse con figuras importantes, tanto de México como del extranjero, esas fusiones que hizo Ray Cooder, que hizo, por ejemplo, el gran músico Peter Gabriel con Ali Khan, con Nusrat Fateh, que le dio visibilidad a la música oriental, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a lograr todo esto para lograr también movilidad de tradiciones, de grandes músicos, como los Camperos de Valle, como el Trío Huasteco, como tantos y tantos grupos que han tenido una fascinación por su tradición, etcétera? Y por otra parte, también en esta enorme diversidad de la que hablábamos, ¿sí? ¿Cómo hacer que todas las estructuras, que hay mucho en México es un país inaudito, donde hay, en cada pueblo hay una parte cultural, hay un consejo cultural, ¿sí? Tenemos más de 2,000 municipios, y cada uno de ellos, en su mayoría, cuando menos la mitad, 1,500, tiene una estructura cultural que no se usa. Las ferias, hay una cuestión de circulación, movilidad que debemos provocar, y en ese sentido, Iván, ¿cómo en la parte internacional, que es una de tus especialidades, cómo has logrado darle ese contexto? A mí me tocó ver en el último WOMEX, allá en las Islas Españolas, un ritual que vi de la cultura garífona, ¿sí? Donde la gente de programadoras, curadurías de todo el mundo estaba gritando emocionada, ¿sí? Viendo a un colectivo, ¿sí? Que no tenía estrellas, era un colectivo que llevaba su esencia cultural, y había un éxito enorme, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo darle ese sentido que yo creo que eso sería útil, que nos hablaras un poquito de todo ello, y también hablar, por último, antes de las preguntas, de algo que me decías en días anteriores, recuperar el disco? ¿Por qué recuperar el disco? ¿Por qué recuperar este objeto? Sí, porque Raúl también hablaba de esto hace unos semanas. ¿Por qué no volver un poco al disco como objeto, como estructura de difusión?
Bueno, primero lo que pasó en Womex realmente fue mágico, totalmente inesperado para nosotros y para los músicos también. Y eso va a lo que hablábamos antes. La música tiene una magia que es muy difícil de escribir, y cuando hay esa conexión, pues es muy, muy potente. Y hemos tenido la suerte de que eso nos haya pasado, y no ha sido la primera, y esperemos que no sea la última. ¿Cómo se logra eso? Lo mejor es, como artista, es siempre tratar de ser sincero con lo que uno hace. Y antes de empezar afuera, hay que empezar en la casa. Y cuando me refiero en la casa es al entorno inmediato del artista. Es ahí donde tienes que buscar tus primeros apoyos. Y después en tu comunidad, y así ir creciendo. O sea, no hay ningún artista que de repente ha pasado como un cohete y pum, y aterriza en una gira europea o en Estados Unidos. O sea, nunca pasa así. Siempre es un proceso bastante orgánico, especialmente en este tipo de músicas. No estoy hablando de grandes sellos, músicas comerciales con gran campañas de mercadeo, etcétera. Estoy hablando de este tipo de música. Siempre hay que empezar, y una muy buena manera de verlo es por círculos. Y uno va creciendo la esfera poco a poco. Y una de las grandes ventajas de esa visualización es que cuando uno pierde el apoyo de tal, siempre te queda el otro y te queda el otro. O sea, tú no quieres ser un artista que solo es conocido en Japón, y que cuando Japón te cierra las fronteras te quedas sin nada, ¿no? O un artista que solo depende de ir a tocar a un bar o a una localidad. Teniendo todas esas opciones es muy importante. La colectiva ahora tuvimos que cancelar no sé cuántos conciertos, no quiero ni pensarlo porque Alejandro Colinas y yo nos vamos a frustrar demasiado, pero cancelamos 3 giras este año y ahora no sabemos ni siquiera si vamos a poder girar el próximo año. Eso tiene un impacto económico tremendo. Los músicos, todos dependen de esto. Y si no tuviéramos la red de apoyo en la comunidad, pues sería devastador. Entonces, es muy importante eso. Y antes de que nosotros saliéramos, hicimos muchísimo trabajo en casa. Y esas canciones, te las aseguro, se las cantaban todos en casa antes que el resto del mundo se las aprendiera. O sea, todos. O sea, eran ídolos, eran ídolos. Ahora, cuando uno sale y tiene ese reconocimiento internacional, bueno, es mucho más efectivo y te hace la labor más fácil en casa, porque todo el mundo pues, se apantalla con eso, no es normal, eso pasa en todos los países. Cuando te saca una nota de prensa en un periódico importante de afuera o una televisora, pues wow, eso hace noticia local. Pero incluso sin eso, uno tiene que trabajar ese mercado inmediato. Y ahora, volviendo al disco, sí, es cierto, ya estamos viejitos, nos gusta poner nuestros vinilos o teníamos nuestra colección de CDs. El disco es muy importante. La mejor ejemplo sería, no sé, un escritor que solo escribe cuentos. Pues, puede ser excelente escritor, muy bien, pero mejor hacer novelas, ¿no? Trabajos donde puedes profundizar mucho más en los personajes, en las historias. Y un disco viene siendo así. O sea, una canción solo te da una pequeña ventana. En cambio, en un disco tú puedes desarrollar muchísimo más. Y hay algo muy bonito de tener ciertas obras aglomeradas y presentar un trabajo coherente. Y a través de la historia, pues esto ha sido como muy efectivo, muy efectivo. Hay discos que han cambiado la historia. Y
Y si un artista tiene un disco así, vaya, aunque hagan 50 más, no importa, ese disco los define para el resto de sus vidas, ¿no? Y es mucho más fuerte que una canción. Han habido artistas que solo han tenido una canción, pero los que se quedan son los que tuvieron ese, bueno, le podemos llamar discos o no, lo que sea, pero ese conjunto de piezas que hace que realmente se dé a conocer de manera abierta el trabajo del artista. Entonces, ahora hay muchísima presión, claro, como los discos ya no se venden, nadie los quiere comprar, nadie tiene hasta ni siquiera cómo tocar CDs en casa ya, todos son MP3, es un problema, pero yo sigo diciendo a todos, olvídate, para mí esto es pasajero, porque obviamente no funciona. O sea, yo ya no escuchaba música durante años porque no podía escuchar. O sea, no tenía cómo escuchar. Estaba escuchando música en mi teléfono. O sea, eso no es correcto. No es correcto y no es correcto porque la calidad no es buena. Es imposible que una compañía de teléfono le preste atención al audio cuando tiene que pensar en pantallas, en procesadores y en 1000 otras aplicaciones. Y la calidad es notable. Solo uno tiene que hacer una comparación para darse cuenta. Cuando la gente, y ahora quizás solo es un grupo de audiofilios en el mundo que siguen escuchando música en vinilos y en buena calidad, etcétera, etcétera. Pero eso va a cambiar, y la gente se va a dar cuenta, la gente que realmente quiere escuchar y experimentar la música de una manera plena, se va a dar cuenta de que tener un sistema de música en casa donde solo escucha música no le es más caro que la televisión y no le es más caro que el gadget que se va a comprar Y cuando volvamos a eso, el disco va a tener una importancia regenerada, en donde yo creo que es muy importante los artistas no pierdan eso de vista. Y la historia los va a recordar más fácilmente cuando sea hora de encontrar materiales. Sí, la discografía, o sea, qué tan importante. Todos crecimos nosotros escuchando música, viendo los créditos, todo eso existe todavía. O sea, ya lo estoy viendo ya con mi hijo joven y estoy seguro que las próximas generaciones se van a interesar, porque si tú te interesas por una música, tú quieres saber más sobre cómo se hizo y el artista, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va a regresar, creo que es pasajero, si toma 5 años más, no lo sé, o 10, pero yo creo que esto no es el estado natural de la música que existe ahora. Mi consejo siempre hay que hacer lo mejor posible y nunca hay que perder ese respeto a la imprenta. Así como un periodista que escribe algo que sabe que se va a imprimir, no es lo mismo que mandar un email o hacer un post en Facebook. Ese respeto a la palabra hay que tenerla con la música. Que cuando uno manda un disco a masterizar y un disco a la fábrica, uno está convencido de que eso es un trabajo definitivo que va a quedar ahí para la historia. Y no solo pensaba que voy a subir esta canción mañana. Está bien, haz eso también si quieres, pero no pierdas de vista lo otro. Muy bien, Iván, muy bien. Gracias por describir y iluminarnos sobre esta nueva, viejísima participación en los discos, que es muy elocuente lo que dices. Mira, vamos a pasar algunas preguntas, por favor. Dionisio Madrigal, para Iván Durán: ¿cómo combatir la frustración cuando emprendes un proyecto de rescate de tradiciones y te topas con instituciones locales que no apoyan o más bien entorpecen y no cuentas con recursos para seguir? Esa es tu gasolina. O sea, ese es tu combustible para seguir. O sea, si todo el mundo te apoyara y si todo fuera tan fácil y todo el mundo tuviera una beca,
te garantizo que lo que estaríamos haciendo sería porquería en gran parte. O a lo mejor haríamos un buen trabajo al principio, pero pum, pum, en cuanto nos acomodemos, lo vamos a hacer como, ok, hay que cumplir esto. ¿Cuándo es la fecha límite para terminar? Tal, ok, va, ya cumplimos, recibimos el cheque. Toda esa frustración hay que canalizarla. Voy a lo que iba antes también, es muy, muy, muy importante tener un plan B. No se puede depender de la música exclusivamente, porque entonces esta frustración ya se convierte en algo más. Y hay que rebuscársela de alguna otra manera, buscarla de otra manera. Pero en cuanto a la música, mi opinión es muy importante apoyar artistas emergentes y que tengan las herramientas y estimularlos, pero crear un estado de dependencia en las artes es muy, muy peligroso. Y lo tengo que decir, yo lo admito, o sea, mi mejor trabajo era cuando nadie creía en lo que estaba haciendo, era cuando todo el mundo me tiraba mierda encima, cuando todo el mundo se reía. Es mis mejores discos, no voy a decir cuáles son, pero yo hoy lucho cada día en salirme de mi zona acomodada, en donde decir, todo el mundo ya piensa que lo que hago es chingón, así que solo lo tengo que hacer y ya. Porque en ese momento es cuando uno empieza a hacer porquería. O empieza a hacer cosas sin sabor y que no dice nada. Entonces, toda esa frustración que tenemos todos, hay que canalizarla y hay que, si uno cree realmente en la visión que tiene, hay que lucharla, hay que lucharla. Siempre recuerdo un gran amigo que me dijo, ¿no? ¿Por qué te quejas ahora? O sea, los garífunas fueron expulsados de las islas de San Vicente por los ingleses, puestos en un barco a morir en la isla de Roatán, en Honduras. ¿De qué estás hablando tú que los músicos ahora? O sea, estás hablando de lucha, estás hablando, lo que estamos pasando ahora no es nada en la historia de muchas de estas comunidades. O sea que hay que ponerlo en esa perspectiva también y definitivamente un artista, o sea, y hay muchos ejemplos en eso, un artista sin esas frustraciones y sin esas ganas de combatir, es muy difícil crear. Muy, muy bien, muy bien. Estamos hablando también de algo que decía un pensador, un gran promotor cultural africano que se llama Mahmoud Affe, que hizo una conferencia aquí, descolonizar la mente. Es decir, él, que es producto de una corriente cultural de resabios colonialistas del mundo francés, decía, lo más importante es aplicar la cultura en la sociedad, porque la sociedad africana tiene resistencias culturales para combatir el neocolonialismo y cómo despejar la mente, ¿sí? Cómo descolonizar la mente. Es decir, el Estado mexicano tiene resabios de toda esa tradición colonial que en el régimen anterior fue reinstaurada, ¿no? Esta idea de la colonia, de racista, clasista, etcétera. Y hay bloqueos, hay todavía resabios de bloqueos. El Estado todavía no termina de concluir, como dicen el presidente por ahí, que la estructura del neoliberalismo no ha terminado y no ha comenzado bien todavía el estado de bienestar. Es decir, estamos en una fusión, en una lucha permanente. Y creo que tu visión es muy importante de luchar cotidianamente y no meterse en el estadio de confort. Me gustaría que hubiera más preguntas. No sé, no veo aquí en el chat algunas otras preguntas. No sé si
la coordinación ahí tiene algunas otras preguntas para Iván, para Raúl, porque son gente muy importante dentro de la estructura de la música, y sería muy importante establecer un diálogo abierto, o cuando menos en estas preguntas, para que Iván pueda responderlas. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, continuamos, Iván, unos minutos más antes de despedirnos. Yo creo que sí es muy importante ese trabajo que tú has realizado. ¿Tú recomiendas a los promotores, a los productores, a los artistas mismos que se fusionen más profundamente con sus comunidades para poderles dar visibilidades, que aprendan un poco de algo que sería como de gestoría cultural, que nosotros en esta generación la hemos aprendido a marchas forzadas, lo hicimos sobre la marcha, no como una escuela, que no es en sí un fin mismo, pero aparte de hacer el trabajo comunitario importante y mostrar el trabajo comunitario, algunas herramientas que hay que aprender, que hay que adquirir. ¿Cuáles serían, mi querido Iván? Pues no sé si te estás refiriendo a cuestiones técnicas o... Técnicas y de difusión y de promoción. Es decir, cómo te enlazas con los grandes festivales. Es que eso es muy útil para nuestra... Sí, bueno, y eso es una gran fuente de frustración también, y mi querido Alejandro lo podrá corroborar. Hay espacios en todas partes para músicos acceder a becas, acceder a showcases, festivales abiertos a artistas emergentes, etcétera. Y es muy difícil entrar en estos. La noción de que siempre es porque no conozco a fulanito y no tengo los contactos. Quizá hay algo de cierto en eso, pero yo no creo que eso es la razón principal. Yo creo que la razón principal es hay muchísima competencia. O sea, los cupos son limitados. Y la única manera es no darse por vencido, o sea, intentar. O sea, uno no puede decir, es que me presenté para tal programa, pero no me aceptaron. No, pues al año siguiente te vuelves a presentar y te vuelves hasta que lo consigas. A los que les van bien son a esos, a los que nunca se dan por vencido. Y ahí hay algo que, o sea, yo lo veo incluso, ¿no? O sea, lo puedo ver con un artista que me manda un demo, no le contesto, pues la verdad es que no es muy bueno y se me olvida. Y después me vuelve a preguntar y me dice, oye, ¿qué pasó? No sé cuánto. Oye, sí, está bien, pero trabájale un poquito más. Y al año siguiente me manda otro y después otro, y después me doy cuenta, oye, este chavo no se va a dar por vencido. O sea, se lo está tomando en serio. O sea, porque si no, ya lo hubiera dejado hace años. Entonces, eso pues ayuda muchísimo a uno endurecerse y aprender y también a mejorar. Y no pensar de que, porque hiciste algo bueno, pues ya todo el mundo te la debe. Y eso no es cierto, porque ser bueno hoy en día ni siquiera es suficiente. O sea, realmente hay que ser excepcional, o sea, y eso toma tiempo, o sea, y no porque hiciste algo bueno y dices, pues ahora con esto si no la hago, pues ya nunca más la voy a hacer, pues no. Y volviendo a mi disco, o sea, si es tan bueno, pues ahí va a estar el disco. Veamos si en 20 años alguien lo descubre, escribe sobre él y te encuentras a todo un nuevo público que te va a sacar del olvido, como ha pasado con grandes artistas, ¿no? Desde la Cesárea Évora o desde mi querido Paul Nabor en Dangriga, que en Punta Gorda, en Belice, que empezó a girar a los 70 años
nunca pensó que eso le iba a llegar, ¿no? O a Gran Compay Segundo o a Ibrahim Ferrer en Cuba. Entonces, nunca hay que perder esa esperanza. Lo que no hay que hacer es dejar de trabajar. Y siempre hay que trabajar. ¿Cómo trabajar mejor? ¿Qué hacer? Eso ya es para otra conferencia, porque si yo me cambio el chip en eso, ya podemos hablar otras 3 horas. Pero sí te quiero decir que lo más importante para una carrera es encontrar a un buen equipo, encontrar a gente que no solo crea en ti, sino que gente que te beneficie humanamente, que te haga mejor persona, mejor artista, alguien con quien puedas convivir, intercambiar ideas. Un artista solo es muy difícil crear. Entonces, crearte una red de amigos que después podrán ser tus managers o tus agentes o tus ingenieros, lo que sea, pero todo empieza con una amistad, y esa amistad a veces toma días, a veces toma meses, a veces toma años, pero es súper importante. O sea, cada vez que hablamos de grupos, tocaban juntos y se mantuvieron juntos tanto tiempo porque antes que nada eran grandes amigos. Entonces, esas amistades hay que irlas, y después ir buscando interlocutores. ¿Cómo haces que ese lenguaje que estás hablando se pueda comunicar? Y a lo mejor no siempre es el artista que es el mejor interlocutor. A veces toma alguien más, un agente o un co-conspirador que sea capaz de crear ese puente entre lo que estás haciendo y tu público inmediato con un público de afuera. Magnífico. Raúl, ¿alguna otra cuestión? Porque ya vamos a ir cerrando, ya estamos a punto de cerrar. Mira, es tan bello lo que dijo Iván. Es una labor de vida, es un convencimiento, es algo que se debe de hacer, como sea, pero no debería de ser tan extremo. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está este enorme, porque es enorme si lo utilizamos bien, presupuesto que debe de haber para la cultura? ¿Dónde está? Todo esto que acaba de decir de los grupos que están haciendo, yo a través de internet veo cantidad de jóvenes que suben, componen, están haciendo, claro, no tienen lugar donde tocar, no tienen cómo comer, pero es genial lo que se está haciendo. ¿De qué forma de estos encuentros de arte escénico deben salir propuestas muy claras como para alivianar un poco toda esta situación tan terrible que en presencia no se puede ahora, y vete a saber para cuándo se pueda? Las alternativas no son las mejores, pero finalmente es una alternativa. Cuando todo termine, ¿qué es lo que vamos a tener en la mano realmente para hacer, para producir, para apoyar? ¿Qué? Hasta ahorita, nada. Esa es mi preocupación. Muy bien. Iván, me gustaría que cerraras con un mensaje para los becarios de este encuentro, una reflexión última para poder cerrar este coloquio. Ha sido muy, muy importante para nosotros como tu ruta crítica, tu ruta de inspiración, tu fuente de inspiración, y hasta dónde has llevado a una comunidad con estos grandes intérpretes, estos grandes músicos que reflejan y proyectan su cultura ancestral, como Andy Palacio, como Aurelio Martínez. Sí, me gustaría una última reflexión para cerrar esta conversación, por favor. Pues yo creo que el desafío de los artistas es enorme, y especialmente los emergentes.
Y es importante entender que a todos los niveles esas frustraciones existen. O sea, no están solos. O sea, yo cuando entro al estudio alguna mañana, oigo lo que está en mis bocinas y digo, esto es horrible, ¿cómo puede ser que yo hice esto? O sea, uno siempre está cuestionándose constantemente. El que no se cuestiona y el que no lucha esos demonios no llega muy lejos. Y es muy normal sentirse completamente desahuciado y que no sabe ni para dónde. Todos no solo hemos pasado por eso, seguimos pasando por eso. Entonces, es entender eso, entender que eso es parte del trato. Esto es en lo que te metiste y eso te va a seguir siempre. Entonces, es tratar de canalizar eso. Cómo uno, o sea, cuidarse uno física y emocionalmente, que es súper importante, obviamente. O sea, la música, si no te hace feliz, busca la manera de cómo que eso no te haga tu vida, tu calidad de vida peor. Y no darse por vencido, no darse por vencido. O sea, si uno se mantiene sano en la música, o sea, lo siento mucho por los bailarines, ¿no? Que después de los 30 y pico de años, pues, pero un músico puede tener una longevidad, los 100 años si vives a los 100 años. O sea, la vida es larga y la música te puede estar contigo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta pensar que, mira, si no la hago ahora a los 30, a los 20, oye, alguien se va a fijar en mí a los 70 cuando, y voy a hacer algo chingón cuando tenga. Pensar así, yo creo que es algo muy positivo, no solo como intérprete, pero también como músico. Y es cierto que mientras más va pasando el tiempo, más sabio uno se pone. Eso no hay duda. O sea, vamos a regresar a escuchar lo que hicimos cuando teníamos 20 años y vamos a decir, uy, esto está... Entonces, tener eso en cuenta, arreglárselas para no depender del día a día de la música, o sea, agarrar otro oficio, buscar otra manera de cómo compensar lo que sea que no está entrando por la música y tener fe que la música te va a dar lo que te tiene que dar cuando sea que pase. Y eso creo que hay miles y miles de ejemplos que para mí es causa de mucha esperanza, ¿no? Grandes músicos que fueron, con los músicos lo noto muchísimo. A mí me cuesta muchísimo trabajar con músicos jóvenes ahora, José Luis. O sea, yo prefiero un músico viejo que toque la mitad de las notas y y lo siento, y esa sabiduría y ese toque se siente. Entonces, lo mejor está por delante de ti. No pienses de que, ¿no? A menos que si quieres estar haciendo videoclips en trajes de baño, bueno, sí, eso ya no te va a funcionar en 10 años, pero para todo lo demás, lo mejor está delante de ti como músico, como intérprete, como compositor. Vas a escribir mejores canciones dentro de 20 años que las estás escribiendo hoy, seguro de eso. Vas a estar tocando 1000 veces mejor, seguro de eso. Entonces, hay causa para muchísimo optimismo. Yo quiero pensar que los discos que voy a estar haciendo el próximo año van a ser mejores que los que estoy haciendo ahora. Y no tengo duda de eso. Y pues nada, vamos a frustrarnos como todos y no somos los únicos. Ya quisieran, o sea, ya hay mucha otra gente que se la está pasando mucho más mal que los músicos. Es cierto que nosotros pensamos en nuestra comunidad y está bien, pero hay otras que se la están pasando mucho, mucho peor. Y pues nada, a vivir con eso, pero sí, tener un sentido optimista de la vida es muy importante. Y en la música yo creo que está clarísimo que esto solo va para adelante y solo se va poniendo mejor con el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras alentadoras, mi querido Iván. Gracias, Raúl. Gracias. Estas últimas palabras son muy importantes para darle un rayo de luz
a esta enorme oscuridad en la que hemos vivido durante 9 meses ya en el encierro de la pandemia, ¿sí? Estamos resistiendo en este encierro, estamos en una situación de precariedad fundamental, no solamente en México, sino en el mundo, y los temas que se han tocado aquí tienen una función transversal, porque se ha tocado el colonialismo, se ha tocado la descolonización, se ha tocado la resistencia cultural, el mundo ancestral de los garífuna, ¿sí? Estructuras nuevas, como qué hacer con las nuevas herramientas, qué hacer con este aparato tan enorme y esa inversión tan fundamental que ha hecho el Estado mexicano y tiene desperdiciado, como las radios comunitarias, como las radios públicas, como la televisión pública, que no está siendo usada. Reflexión del maestro de la Rosa. Y qué hacer con ese optimismo, cómo darle sentido comunitario a nuestras músicas y cómo intervenir en un mercado o cómo crear mercados alternativos. Son reflexiones que han venido a través de este consejo que ha permitido de una manera abierta, plural, el encuentro de Enartes. Enartes continúa y continúa la ritualidad. Ojalá que pronto, ¿sí?, salgamos de este encierro y podamos recuperar nuestros espectáculos vivos, que es lo más importante, como nuestros festivales, nuestras obras de teatro, nuestra danza, etcétera, etcétera. Compañeros, amigos, muchas gracias. Gracias a Enartes por brindarnos este espacio, ¿sí? Donde caben todas las ideologías, donde caben todas las concepciones y donde cabe esta paradoja aparente, tradición, modernidad, sentido comunitario y redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias. Encantados. Seguimos en comunicación, Iván, porque esto no termina. La lucha continúa. La lucha continúa. Perfecto. Gracias, Raúl. Gracias. Estamos en comunicación. Una maravilla. Tengo que conocerte personalmente, Iván. Ya te voy a quedar por allá. Gobierno de México.